por la oportunidad que nos han dado como equipo de sociedades médicas que trabajamos en el tema no solo de cannabis, sino también de alcohol, de tabaco, para darnos este espacio para discutir en forma amplia el tema de uso de cannabis y sus derivados en terapéutica. Quiero agradecer la presencia de distintas autoridades que tenemos o que van a llegar durante la mañana del Ministerio de Salud, en particular en este momento del doctor Enrique París, ¿no es cierto?, aún presidente del Colegio Médico. No sé si habrá llegado ya también la presidenta electa, aquí acaba de llegar, de nuestro colegio también. Y quiero dejar con ustedes al doctor París, ¿no es cierto?, presidente del colegio, pediatra, especialista en cuidados intensivos, experto en toxicología, para que formalmente, ¿no es cierto?, dé algunas palabras de inauguración. Saludamos a las autoridades presentes o que estaban invitados y que no han llegado todavía, al subsecretario, el doctor Jaime Barros, al doctor Alex Figueroa, director del ISP, a la doctora Isquia Siches, presidente del Consejo Regional Santiago y presidenta electa del Colegio Médico de Chile, a la doctora Verónica Gaete, de la Sociedad Chilena de Pediatría, a la doctora Viviana Venegas, past president de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurología y Neurocirugía, al doctor Mario Hitchfeld, de la SONEPSIN, José Luis Castillo, past president de la SONEPSIN, Querima Acevedo, presidenta del Grupo Epilepsia Refractaria de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, SOPNIA, María Antonieta Rico, anestesióloga y especialista en dolor, que va a participar hoy día en una de las mesas redondas, o en una presentación, Claudia Cárcamo, de la SONEPSIN, Ricardo Mercado, de la Corporación Municipal de la Florida, que no ha llegado, Rodrigo Salinas, que lo vi por allá atrás, llegó acá, se adelantó, miembro de la SONEPSIN y presidenta además del Tribunal de Ética del Colegio Médico de Chile, ha hecho un gran trabajo, y la doctora Marisola Ahumada, que no ha llegado. Llegó. Marisola Ahumada, presidenta de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor. Creo también que nosotros tenemos que agradecer, el Colegio Médico tiene que agradecer, no está en mi vocativo Verónica, pero quiero agradecerle porque siempre me está llamando por teléfono y me está poniendo al día y me está picaneando para que hagamos las cosas, igual que Mario Hitchfeld. Creo que este simposio es muy importante y transmite la preocupación que tiene el Colegio Médico sobre este tema que obviamente es relevante, no solamente para la medicina, sino que también para los pacientes. Creo que aquí los pacientes tienen mucho que decir, mucho que opinar, y obviamente espero que en la reunión de hoy día en la mañana haya respuestas para muchas de las inquietudes, para muchas de las dudas, para muchas de la búsqueda de soluciones que tenemos que encontrar en común, en conjunto. Creo también que durante estos 6 años que he sido presidente del Colegio Médico, he buscado el apoyo de las sociedades científicas. Y así como con Asocimed y con todas las sociedades científicas, hemos tenido un contacto permanente, un trabajo continuo, y yo siempre digo que ellas son el brazo armado del Colegio Médico en el ámbito de la opinión científica, de la medicina basada en evidencia. Creo que eso es fundamental, que sigamos trabajando en ese contexto de colaboración entre el Colegio Médico y las sociedades científicas. Tenemos muchos ámbitos en los cuales coincidimos, por ejemplo, el Premio Nacional de Medicina, los protocolos de trabajo del auge, en fin, montones de actividades que tenemos que hacer en conjunto y que creo que tienen que mantenerse. Las opiniones también que nosotros a veces solicitamos a las sociedades científicas para fijar la postura del Colegio Médico son muy importantes. Y esas opiniones, aquí hay varios miembros de la sociedad científica, para que ustedes sepan, son sometidas a la votación del Consejo General, así que todas las opiniones que ustedes presentan y que finalmente son publicadas como documentos oficiales del Colegio Médico, tienen el apoyo de todos los médicos de Arica a Punta Arenas. Creo que eso es importante que lo sigamos manteniendo. Quiero agradecer también al personal del Colegio Médico, a nuestro equipo de comunicaciones, a nuestro equipo de apoyo, al gerente, porque creo que sin la ayuda de los funcionarios
las cosas no salen bien y estoy muy contento porque hoy día ha funcionado todo perfecto. Quiero agradecer también al público presente. Creo que había más de 240 inscritos. Me imagino que van a llegar a un poco más, pero deben haber muchísima gente aquí ya, porque creo que es muy importante el interés que están demostrando por este tema. Y aquí tenemos que, entre todos, aclarar bien cuál va a ser el camino del futuro con respecto a la utilización de los derivados de la cannabis en el tratamiento de algunas patologías que afectan a nuestros pacientes. Nosotros dijimos desde el comienzo que el paciente debe ser el aliado del médico y obviamente el paciente tiene que sentirse acogido y bien tratado por nuestros colegas, por nuestros médicos. Y espero que eso se mantenga en el curso del tiempo. La salud pública, además, tiene que ser revalorizada y potenciada. Y nosotros introdujimos un concepto muy importante. La salud es un derecho. Y creo que eso tenemos que mantenerlo en el curso del tiempo. La salud es un derecho, no tengo nada en contra de la educación, también la educación es un derecho, pero creo que se ha privilegiado una pata de la sociedad y no la otra, que es la salud, y entre todos tenemos que trabajar, obviamente, por darle más relevancia a la salud pública, hacer las reformas que haya que hacer, reformar la ley de ISAPRES, hacer los cambios que haya que hacer en cuanto a la gestión y lograr, obviamente, que tengamos una mejor salud para nuestros pacientes. Chile tiene índices sanitarios magníficos en cuanto a mortalidad infantil, en cuanto a atención del parto, cobertura de vacunas, en fin, casi no hay enfermedades diarreicas en Chile, pero la gente no se siente contenta con la atención de salud. Y eso tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionar por qué no está ocurriendo eso. Y entonces, seminarios como este, simposios como este, que buscan encontrar soluciones, creo que van a contribuir justamente a que los pacientes se sientan mejor atendidos y escuchados. Nosotros pensamos que el Ministerio de Salud tiene que ser un ministerio técnico. Me estoy metiendo en otras aguas, pero lo quiero decir antes de retirarme, y que obviamente tenga una dirección nacional, un directorio que dure por lo menos 10 años y que no esté sometido a los avatares de la política o de los cambios políticos. Porque creo que tener un buen Ministerio de Salud significa un plan decenal a largo plazo que mantenga las políticas que tengan que ver con la salud pública de Chile y obviamente también con la colaboración pública-privada, el trabajo de las ISAPRES, de los laboratorios, del sistema privado de salud, no me refiero a las ISAPRES, sino a las clínicas, pero potenciando y atrayendo a los médicos al sistema público de salud, donde están inscritos el 80% de la población chilena. Hay que recordar eso. Y hay que pensar también en el tema de la municipalización o desmunicipalización de la atención primaria, porque la atención primaria hay que reforzarla, hay que hacerla resolutiva, hay que hacerla capaz de evitar que el paciente concurra al hospital y que trabaje fundamentalmente en prevención. O sea, tenemos muchas tareas por delante, muchas cosas que hacer, y esto es un grano de arena o es una gota de agua en un océano. Pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, aunque sea una gota de agua en un océano de dificultades y de necesidades, esa gota de agua es imprescindible. Así que le doy las gracias por haber organizado este simposio y espero que sea muy exitoso. Muchas gracias. Es un honor presentar a la doctora Marisol Ahumada. Ella es médico anestesióloga, especialista en medicina paliativa, jefa de la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos del Hospital Clínico La Florida, y se dirige a nosotros en su rol de presidenta de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, ACHED. Con usted, la doctora Ahumada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, al doctor París. Un honor haber trabajado todo este tiempo, ¿no es cierto?, a nivel del Colegio Médico en todos los temas. Contribuimos nosotros en el tema de las canastas, muchas veces, ¿no es cierto?, del auge, que tienen que ser revisadas cada cierto tiempo y se pide, ¿no es cierto?, apoyo desde el Ministerio y todo. Como sociedad científica, nosotros nos incorporamos como ACHED
el año pasado a trabajar en este grupo, ¿no es cierto?, de advocacy, que partió siendo un grupo de advocacy de cannabis y posteriormente, ¿no es cierto?, se amplió a ser, ¿no es cierto?, un grupo más amplio para ver todos los temas de salud pública que tienen que ver con consumo, ¿no es cierto?, de alcohol y droga. Ya dijimos aquí, ¿no es cierto?, este es un seminario en conjunto que está participando el Colegio Médico, la SONEPSIN, ¿no es cierto?, SOMNIA, la Sociedad de Anestesia, nosotros como ACHEF, ¿no es cierto?, y la Sociedad de Pediatría, por el sinnúmero, ¿no es cierto?, de relaciones que tiene el tema con los distintos grupos etarios que, ¿no es cierto?, que forman nuestra sociedad. Y aquí para hacer el seminario nosotros, primero que nada, yo me pregunté algunas cosas que son bastante importantes, porque lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es motivar la participación, ojalá lograr, como decía el doctor, tener acuerdos y, ¿no es cierto?, y trabajar desde cosas bastante concretas, pero que tengan bastante rigor científico, ¿no es cierto?, y apoyo en lo que es la medicina basada en la evidencia, que hoy en día, ¿no es cierto?, nos apoya a tomar mejores decisiones en cuanto a salud. ¿Y cuál es el rol, ¿no es cierto?, que creemos que nos competen desde, ¿no es cierto?, nuestro rol de médico? Voy a correr para acá a ver si puedo. Nuestro rol de médico y de las sociedades científicas. Lo que hacemos, ¿no es cierto?, a diario en nuestra práctica clínica, que es promover las buenas prácticas, ¿no es cierto?, que pretenden mejorar lo que es el manejo clínico de nuestros pacientes, tanto en atención primaria como secundaria. Por supuesto que aumentar todo lo que es el conocimiento y contribuir a ello basado en lo que es la evidencia. Y mantener, ya, muy bien, perfecto, sí. Y mantener, ¿no es cierto?, todos los principios éticos, que son muchos más, pero que nosotros sabemos que el principal, ¿no es cierto?, es no dañar. Y, por supuesto, lograr beneficencia, otorgando, ¿no es cierto?, las mejores prestaciones para el paciente con fármacos que son seguros, ojalá con poco efecto adverso. Si pudiéramos tener algunas presentaciones, ¿no es cierto?, sin efectos adversos, sería lo mejor que pudiéramos hacer. Y no olvidarnos, ¿no es cierto?, de la base fundamental de nuestra profesión, que es la relación médico-paciente. Y, ¿no es cierto?, en conjunto, en todo lo que es la sociedad médica y también en la sociedad civil, ¿no es cierto?, buscar nuevas herramientas para tratar enfermedades que hoy en día podemos conocer como catastróficas, no solamente catastróficas desde el punto de vista biológico, sino que todo el componente psicosocial, ¿no es cierto?, que engloba las familias, ¿no es cierto?, y el entorno del paciente, que muchas veces, ¿no es cierto?, pierde no solamente la salud, sino que también el componente social, el componente de persona, y muchas veces, ¿no es cierto?, están en sus últimos momentos. Todo lo que acompaña a los enfermos terminales, a los que llamamos enfermos frágiles, que son a pacientes ancianos, pero también los niños, ¿no es cierto?, que están en situaciones de enfermedad avanzada, y los temas que nosotros vemos que nos complican más en el día a día, que es el dolor de difícil manejo, ¿no es cierto?, la presencia de tener o no síntomas refractarios, como pueden ser náuseas, vómitos en algunas patologías, por ejemplo, como cánceres, en que está acompañado de quimioterapia, y, ¿no es cierto?, convulsiones. ¿Qué queremos también? Promover la investigación, tener una medicina, ¿no es cierto?, con intención curativa, pero siempre no olvidarnos del componente de los cuidados paliativos y el acompañamiento necesario para nuestros pacientes. Hoy en día estamos enfrentados a una población que envejece cada vez más, en que ya no vamos a tener cuidadores de nuestros pacientes, muchas veces tenemos un único cuidador en casa, que además es otro adulto mayor. Por lo tanto, salud también tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de acompañar a estos grupos de personas. Y reconocer también que nuestra medicina alópata tiene verdades que podemos llamar transitorias. Lo que hoy día es una verdad absoluta, dado los avances de la medicina, la incorporación de tecnología, hoy día estamos hablando de nanotecnología, y todo lo que es el avance del genoma humano, día a día transforma, ¿no es cierto?, una realidad en otra. Hoy en día cannabis nosotros encontramos que no tiene todavía evidencias sumamente sustentables para hacerlo un fármaco, pero tal vez con los estudios que se están comenzando acá en Chile y en el resto del mundo podemos tener a lo mejor un sustento mayor el día de mañana. Y reconocer que existen medicinas complementarias que están en validación, ¿no es cierto?, y que requieren que toda la comunidad
médica tenga una amplitud de mente, ¿no es cierto?, pensando en que requerimos integración por el bien de nuestros pacientes. Yo creo que todos que atendemos personas, ¿no es cierto?, en nuestras consultas, muchas veces cuando logramos tener una mayor relación con ellos, las personas nos cuentan que están haciendo, ¿no es cierto?, distintas terapias, ya sea flores de Bach, Reiki, ¿no es cierto?, en el cáncer se ve mucho, incluso, ¿no es cierto?, veneno del escorpión. La gente busca alternativas de curación en lo que esté cerca de su mano. Y, ¿no es cierto?, lo principal y que redunda y resume todo lo que yo les he dicho ahora es el compromiso que tenemos en las sociedades y el Colegio Médico con la salud pública. ¿Qué ha pasado en la cultura del dolor? Hemos tenido cambios en el siglo XX, ¿no es cierto?, que han ido a llevar y fortalecer el manejo de lo que es dolor y cáncer. En el siglo XXI, ¿no es cierto?, se han incorporado también el manejo del dolor, el dolor agudo, y estamos, ¿no es cierto?, nosotros hoy en día desarrollando todo un esquema en lo que va a ser el manejo del dolor crónico. Aquí estamos haciendo un trabajo conjunto también entre la Sociedad Científica nuestra, ACHED, la Sociedad de Fisiatría, con el Ministerio de Salud, en elaboración de una canasta para dolor crónico que ya pasa a ser, más que un síntoma, una enfermedad. Y esperamos tener disponible para el próximo auge, estamos trabajando para el decreto 2019. Hoy no sé qué pasa con... No me avanza. Ay, sí, ya. Un poco de la historia, solo para mencionarles, esto no vamos a ir al día a día, sino que vamos a ir a la elaboración y lo que más hemos dicho, ¿no es cierto?, que necesitamos muchas veces medicamentos para nuestros pacientes que tienen dolor por cáncer. Eso es así y no es así. Es así, ¿no es cierto?, porque día a día tenemos más personas que enferman de cáncer, tenemos más personas, ¿no es cierto?, que requieren medicamentos potentes, muchas veces para dolores complejos, pero es un sistema que ya está organizado, partió en el año 94 en el Ministerio de Salud con la primera comisión, el año 95 las primeras 5 unidades, y hoy en día tenemos más de 100 unidades distribuidas a lo largo de Chile, y en el año 2005, como ustedes bien saben, se incorporó como el problema, uno de los primeros problemas, el problema número 4, a las garantías explícitas de salud. Por lo tanto, Chile ya se hace cargo de bastante buena forma de lo que son los pacientes oncológicos en etapa avanzada. El año pasado se incorpora al GES una modificación en que además incorporamos el manejo del dolor en los pacientes en etapa que tienen cáncer en etapas más precoces. Por lo tanto, hubo modificación de decreto, esto se hace cada 3 años, ustedes saben que tenemos posibilidad de mejorar canastas o incorporar problemas nuevos, y se incorporó la garantía, ¿no es cierto?, que es tratamiento integral para alivio del dolor sin cáncer progresivo. Y todo a través de normativas, tenemos normas médicas, tanto de adultos como pediátricas, que en el fondo engloban y distribuyen una gran lista de fármacos que permitan, ¿no es cierto?, que nuestros pacientes no sufran de dolor en las últimas etapas de su vida. Por lo tanto, tenemos antiinflamatorios, disponibilidad de opioides, analgésicos, de repente, ¿no es cierto?, si requerimos unas vías subcutáneas, si requerimos inyecciones a lo mejor intratecales, podemos hacer distintos procedimientos y el paciente muchas veces va a tener alivio suficiente de su dolor. Hay pacientes que se escapan, por supuesto, hablábamos de los pacientes que tienen dolores de difícil manejo, que no solamente requieren un fármaco, sino que requieren, ¿no es cierto?, una evaluación integral con manejo psicológico, con contención de las familias, apoyo en domicilio. Por lo tanto, es un programa que tiene que tener un sustento bastante bueno, además con apoyo ojalá en atención primaria. Y esto es lo que tenemos. Nosotros logramos a través del programa elaborar lo que son los consumos nacionales de opioides, ¿no es cierto? Y los divide, y esto lo hace todos los años el ISP, nos separa codeína analgésico, morfina, metadona, petidina, oxicodona y los parches tanto de fentanilo como buprenorfina. Estos datos anualmente se mandan a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, más o menos a mitad de año. Por lo tanto, todos los años esos datos se toman y se construyen lo que se llaman las curvas nacionales, en que nosotros podemos ver cómo se comporta el país a lo largo de los años, ¿no es cierto? Aquí nosotros, si miramos cada uno de los colores, podemos buscar cómo anduvo la morfina. Ustedes ven que ha ido en aumento por el aumento de la cobertura poblacional. Y si nos vamos, ¿no es cierto?, al 2005, miren con lo que pasa al incorporarse al auge, aumenta mucho más. Y tenemos además la incorporación de otros opioides que cuando cada uno de estos los convertimos en lo que se llama morfina equivalente para tener un único indicador, vemos que la curva
aumenta bastante más. Y estamos hoy día con un consumo per cápita de morfina de más de 20 miligramos por paciente, lo que es bastante bueno, tomando en cuenta que el promedio mundial en que evalúan a los países para saber si tenemos buen tratamiento del dolor anda aproximadamente en 5.9. Por lo tanto, Chile es un país que se ha ganado una posición a nivel latinoamericano mundial de bastante respaldo de sus programas de salud. Que también hemos hecho a lo largo, tanto en la integración de lo que ha sido, ¿no es cierto?, la sociedad científica con el Ministerio de Salud y el ISP, 2 talleres de disponibilidad de opioides que hicimos nosotros, trabajamos en un grupo que es Perú, Chile y México, en que nosotros logramos, ¿no es cierto?, ver cuáles eran las barreras que había y estas barreras también organizarlas y estar al alero de lo que son los programas de acceso y a los medicamentos fiscalizados. ¿No es cierto?, la OMS está muy preocupada de que en el fondo tengamos medicamentos disponibles, pero a la vez ese medicamento, ¿no es cierto?, no se desvíe al mal uso. Por lo tanto, se identificaron barreras, se facilitó el desarrollo de redes de colaboración y, ¿no es cierto?, hicimos un montón de cosas. ¿Y la OMS qué nos dice? Que hoy en día, para manejar dolor, no solamente nosotros tenemos que preocuparnos del cáncer, sino que tenemos que preocuparnos de otra serie de enfermedades, como VIH, todos los procesos quirúrgicos, accidentes, anemia, y incorpora también los dolores crónicos. Por lo tanto, si nosotros llevamos y hacemos un estudio de cuánto requerimos usar, tenemos datos nacionales que nos hablan de que si incorporáramos todas las patologías que requieren uso de opioides en Chile, requeriríamos más o menos 3.300 kilos al año de morfina equivalente. Esto fue el dato que sacamos el año 2007, consumíamos en ese minuto 135 kilos, por lo tanto estamos bastante lejos todavía de llegar. A pesar de que ustedes ven que la curva subió bastante, estamos todavía lejos de lograr llegar a todas las necesidades. Y eso es bien importante porque, bueno, llegó nuestro subsecretario, muchas gracias por estar acá. Y la verdad es que es bien importante porque a Chile se le ha pedido a nivel, ¿no es cierto?, de lo que es la Asamblea Mundial de Salud, que incorpore dentro de los pacientes que requieren manejo integral, los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen patologías paliativas en otras enfermedades distintas de cáncer, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, respiratoria, las demencias, en el fondo todas las cosas que en algún minuto vaya a llegar a la terminalidad. Por lo tanto, hay un gran trabajo y desafío que hacer en este tema y la sociedad científica y el Colegio Médico, por supuesto, que estamos dispuestos a colaborar en lo que se requiera. Esto todo también regulado por convenciones. Tenemos convenciones de estupefacientes que son antiguas, vienen del año 61, ¿no es cierto?, pero que fundamentalmente van a esto: prevenir los daños a causa de dependencia y tener disponibilidad para uso médico racional. Por lo tanto, hacemos siempre un equilibrio entre las dos vías. Y los cannabinoides no están lejos de estas regulaciones. También pertenecen a la Convención Única de Estupefacientes, ahí están las siglas, la presentación va a quedar, después la pueden ustedes investigar. Cuando uno entra aquí, entra a la convención y después entra a la lista de medicamentos y sustancias sometidas a fiscalización y dice las convenciones que cannabinoides está en la lista número 1, por lo tanto debiera tener una regulación bastante similar a lo que son los opioides. Eso significaría receta tipo estupefaciente. ¿Qué pasó en Chile? En Chile en el año 2015 se tomó el acuerdo a nivel del Ministerio de bajar la regulación de cannabis y dejarla en lista 2. Por lo tanto, hoy en día tendría receta solo retenida y es un tema que Chile va a tener que remirar este año porque si eso es así, quedamos fuera de las convenciones internacionales y Chile tendría que sacar la firma de estos convenios. ¿Y qué pasa también cuando investiga uno qué pasa con el consumo mundial de cannabinoides? Yo googleé, ¿no es cierto?, y traté de buscar, teníamos las curvas de morfina y quisimos ver qué pasa con las curvas de consumo de marihuana. Y me encontré con esto, en el Informe Mundial de Drogas del año 2016, se habla que hay 30 países, ¿no es cierto?, con mayor consumo. Y si vamos a ver cuál es, vemos que Chile está en el quinto lugar a nivel mundial de mayor consumo de cannabinoides, cuando todavía no lo tenemos regulado, cuando todavía no es una droga lícita. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si cambia la legislación? ¿Nos vamos a mantener igual? ¿Vamos a aumentar? ¿Vamos a disminuir? Creemos que todo eso tiene que ir acompañado de mucha educación, sobre todo, y la responsabilidad de lo que tenemos los médicos en este tema.
Las generalidades las vamos a ver durante la mañana, solo para mostrarles, ¿no es cierto?, que en cannabis estamos hablando de más de 500 componentes activos, de ellos por lo menos 80 cannabinoides, los más estudiados, ¿no es cierto?, lo que llamamos el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto?, y el cannabidiol. Uno probablemente con potencial efecto terapéutico, tanto para dolor, ¿no es cierto?, a lo mejor también en epilepsia. Y el otro, ¿no es cierto?, con gran efecto psicotrópico que afecta, ¿no es cierto?, al desarrollo y al aprendizaje a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo otro que nos preocupa? Los preparados artesanales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos distintas cepas de cannabis, hay distintas semillas, las semillas según la temperatura, la luz, ¿no es cierto?, la zona de Chile en que se planta da distinta producción, los métodos de extracción y preparación no están estandarizados, por lo tanto, si yo estoy haciendo una preparación artesanal, ¿qué cannabinoide estoy obteniendo de esa preparación? No lo sé. ¿Qué relación del tetrahidrocannabinol y cannabidiol tiene la preparación? Tampoco lo sé. Por eso creemos que este estudio, ¿no es cierto?, que está haciendo, y lo van a ver más tarde, la Municipalidad de La Florida, en que a través de un laboratorio nacional, ¿no es cierto?, que es el Laboratorio NOV, logró estandarizar una presentación. Hay una presentación que es una relación de 2:1, y que queremos que probablemente pueda tener algún buen resultado o mal resultado, pero ya vamos a saber lo que el paciente está tomando, que no es lo mismo un preparado que llega muchas veces los pacientes a la consulta y muestran un envase en que uno no sabe qué proporción es la que toma y qué es lo que contiene la gotita que se echa a la boca. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos con este gran simposio, ¿no es cierto? Generar evidencia y compatibilizar. ¿Qué queremos compatibilizar? La voz de la gente. Los pacientes piden cosas, ¿no es cierto? Piden las mamás, ¿no es cierto?, de los niños que tienen epilepsia, que su niño tenga menos crisis de epilepsia, ¿no es cierto?, que los pacientes tengan alivio del dolor por cáncer. Todavía a lo mejor hay algún paciente que puede no haber llegado a la unidad de dolor, ¿no es cierto?, y requiere un tratamiento. Que tenga un control de los síntomas refractarios, como náuseas y vómitos por quimioterapia, que mejore el apetito, a lo mejor en el VIH, que es donde hemos visto que hay alguna evidencia de sustento, que aumente la sensación de bienestar. Y, ¿qué es lo que más nos interesa para lograr esto? Promover y facilitar la investigación, contar con protocolos de estudio bien diseñados, manejo farmacológico seguro y racional, con el objetivo final de lograr terapias eficaces y seguras, alcanzar la mejor calidad de vida posible para el paciente y para su entorno. Y eso es lo que yo les tenía que contar, y bienvenidos a la mañana, que va a ser muy intensa. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les agradezco la invitación al Colegio Médico, doctor París, y a las sociedades científicas también que nos han extendido esta invitación. La idea mía es solamente expresar un saludo y también nuestra satisfacción como Ministerio de que se generen estas oportunidades de debate. La verdad, a mí me ha tocado participar en la tramitación legislativa de esta moción parlamentaria que hace modificaciones a la Ley 20.000, y una de las preocupaciones que hemos tenido como Ministerio es hacer la diferenciación en ese debate de todo lo que significa y tiene preocupaciones el gobierno como política pública del control del narcotráfico y todas sus consecuencias como tal, de la utilización eventual de los derivados de la cannabis para usos terapéuticos. Por eso mismo hemos hecho un esfuerzo para ir despejando el tema y concentrar todo lo que tiene que ver con el uso terapéutico, el ámbito sanitario, dejar claro que no es la Ley 20.000 la que lo regula, sino que la regulación del Ministerio. Ciertamente las modificaciones de cambios de lista tienen que ver más bien no con la... hay dos tipos de lista y ahí como quiero aclararlo. La modificación que se hizo para justamente poder registrar en nuestro país los fármacos derivados de la cannabis, porque hasta antes de la modificación no se podían registrar y solamente podía acceder gente a esos medicamentos a través del mecanismo del ISP, de la receta médica y la compra directa de los pacientes. De alguna manera, lo que nosotros evaluamos era que teníamos que permitir
una venta regulada, porque si no, las alternativas de mala calidad que estaban empezando a aparecer, como aceites y toda esa venta, probablemente iba a ir más bien en perjuicio de las personas. Yo creo que ciertamente falta un buen camino por recorrer. Hay que ver qué es lo que está pasando con esta experiencia que se está llevando adelante por un laboratorio de desarrollar estos fármacos derivados de cannabinoides, o que contienen cannabinoides, perdón. Pero la verdad es que a lo que a nosotros nos interesa más es que esto sea hecho dentro de un contexto de altura de mira y sobre todo de tener a la disposición la mejor evidencia científica, porque finalmente las políticas públicas, si es que no se basan en evidencia o no son conscientes de lo que se conoce, terminan siendo perjudiciales para la gente. Por eso, una vez más, expresarle la satisfacción por esta invitación, por esta oportunidad en que se pueda debatir sobre este tema y eso además enriquecer el trabajo que hacemos todos que estamos envueltos en el ámbito de la salud. Muchas gracias.